Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Recordando que Primera de Pedro es como una epístola general, como fue Santiago, como fue Hebreos, o sea, no a un lugar específico, pero a gente dispersa. Y específicamente Pedro menciona eso y dice a los expatriados de la dispersión. Pero luego empieza a marcar eso porque en toda la zona que menciona es por donde habían ya viajado Pablo y Bernabé y Pablo y Silas, fortaleciendo, evangelizando, fortaleciendo, estableciendo iglesias, estableciendo líderes en las iglesias, contendiendo con persecución y también con falsa doctrina y falsos profetas. Entonces, y es interesante cuando dices, bueno, esto que dice en Primera de Pedro va llegando a la gente que después llegó Gálatas, por ejemplo, que después llegó Apocalipsis. O sea, Juan escribe eso a las 7 iglesias que están en Asia Menor, que es toda esa zona. Entonces, tomando eso en cuenta, y si te acuerdas lo que vimos acerca de Marcos, el sobrino de Bernabé, que Pablo no quiso que les acompañara porque en el primer viaje se regresó, como que no estaba listo para eso, se le hizo muy grande, se le hizo muy, quién sabe qué, y hay diferentes momentos en eso, pero al final Pablo escribe en 2 Timoteo, Pablo ya encarcelado, esperando morir, dice, cuando vengas, trae a Timoteo, a Marcos, porque es útil para el ministerio. Es interesante porque al final de Primera de Pedro, Pedro dice también Marcos saluda, que probablemente es el que escribió eso. Y es interesante ver en el Evangelio de Marcos que probablemente Pedro sería el que le dio más información personal a Marcos para escribir el Evangelio. Entonces es importante ver todo eso y ver cómo trabajar con un hombre ya maduro, pescador de oficio, y Juan Marcos o Marcos viniendo de una familia bastante cómoda en Jerusalén, parte del élite. Juan, su nombre hebreo, y Marcos su nombre latín. Entonces como que ya viviendo en esos dos mundos más cómodamente, entonces viendo todo eso, y Marcos ya trabajando como un pescador trabaja, en desvelo, haciendo brazos, remando, jalando, aventando redes, o sea, con ese estilo de vivir así como Pedro había tenido toda su vida. Y algo que vemos con los muchos defectos de Pedro, nunca lo vemos atrás en eso, o sea, como que dejando que otros carguen lo pesado o que trabajen más y que él nomás supervisa. Entonces es importante ver eso. Ahora, vamos entonces en Primera de Pedro 1, versículo 1, manda su salutación. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un punto aquí es que no dice por la voluntad de Dios, ¿ok? Que Pablo sí lo tiene que decir a los corintios y otros, porque como que lo veían como un agregado a los apóstoles, uno que entonces, y también los judíos más le echaban lodo y fuego a Pablo, porque especificaba mucho, ya no, los gentiles ya no vivir bajo la ley. Entonces, con todo eso, Pedro simplemente lo dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo o enviado de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, o sea, de los Gálatas, norte de lo que es ahora Turquía, Capadocia, Asia y Bitinia, que es norte central también de esa parte, Capadocia, todo eso. Entonces el Ponto, el puente, o sea, la parte que sería occidental de Turquía, que es el estrecho de mar donde está Istambul y todo eso. Entonces, toda esa zona, a los expatriados de la dispersión. Ahora, la diáspora era el término que usaban los judíos para hablar de sí mismos. Y hubo un tiempo que transportaron, ya después de Babilonia, después del imperio de Persia, durante el tiempo de Alejandro Magno, transportaron un buen número de judíos y los llevaron a vivir allá.
Pues imagínate que pueden decir, que todos los que viven en Jutepec tienen que ir a vivir en Tamaulipas. Pero mañana salen. Entonces, no sabes lo que tienes en una democracia. Entonces, pues si no quiero, eso no es una opción. O sea, no es opción válida, escoge otra opción. Entonces, eso es lo que hicieron. Entonces, había muchas comunidades. Había una comunidad, como mencionamos, muy grande en Alejandría, en Egipto. Entonces, importante acerca de eso es ver cómo movían eso y para equilibrar. Por eso menciona en los evangelios Decápolis, que eran 10 ciudades helenistas, o sea, con cultura griega, con identidad greco-romana, que vivían en la zona alrededor del mar de Galilea, al sur del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque poblaron tierra de Neftalí, Zabulón, hacia el mar y al norte del mar de Galilea, pero había como un hueco y eso dejaría un camino abierto para Persia, para invadir a Grecia y Roma. Entonces querían gente que fuera leal a Roma, a su identidad y su futuro en Roma. Entonces querían eso, por eso Decápolis, y es de donde era el Gadareno. Gadara era una de las 10 ciudades así. Entonces Jesús envió el primer misionero a los gentiles, fue un ex endemoniado, así es que hay esperanza para todos, ¿verdad? Entonces Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, y nota que no dice presencia, sino presciencia, lo que Dios de antemano conoció acerca de todos nosotros, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, elegidos para obedecer, que es sinónimo en las epístolas del Nuevo Testamento con creer. Que creer es más que simplemente aceptar que algo es verdad, sino realmente es doblar tu conciencia y tu voluntad hacia esa verdad y decir, esta es la verdad, y eso es como quemar tus barcos alrededor. Ya no hay otra verdad para mí, esta es la verdad. Entonces, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Otra vez, para ser rociados, que es entrar en el pacto viejo en el desierto de Sinaí, fueron rociados. Entonces tomaron de la sangre del pacto y con un ramo de hisopo empezaron a rociar hacia la gente. Así consagraron a los sacerdotes, por ejemplo, a los diferentes utensilios y altares en el tabernáculo y a la gente. Entonces, para obedecer y para ser rociados tenías que pararte ahí. Tenías que estar con el pueblo de Dios, aunque son bien marcianos. Vas a tener que incluirte en eso. Obedecer no es lo que te están diciendo, es que no ir a estas películas, que no es escuchar esta música, que no hacerte un piercing, que no hacerte un tatuaje. Eso no es obedecer y ser rociado, sino es creer, pero eso te cambia de lugar, te reubica creer de esta manera. Entonces, sí es mucho más fundamental y central a quienes somos creer de este modo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, otra vez, para ellos entender que es el nuevo pacto, pero tiene el peso que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento tiene el peso y la solemnidad y el costo mucho mayor, porque es el Cordero de Dios, que es su sangre que es rociada y es permanente, como vimos en Hebreos, el sumo sacerdote que no muere y que una vez para siempre ofreció su propia sangre. Entonces, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Por eso, tener como protocolo de que tienes que hacer la oración del pecador, trajo mucha bendición a muchas vidas y también trajo
un evangelio falso y una falsa conversión a mucha gente, porque entonces Él te hace renacer, no tú. El problema de poner mucho énfasis en haz esta oración y veo tu mano, y ahora con nuestros rojos inclinados y cierra tus ojos y todo, veo tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y el problema con eso no es el acto de renacer, es el acto de reconocer algo, que de decir, acepto y creo esto y lo afirmo y me estoy acercando, estoy obedeciendo para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entonces, entrar en un pacto solemne con Dios. Pero entonces y luego ponían, o sea, pobrecitos, o sea, en los 90 fue una herejía tras otra. Ponen una silla aquí en escenario o así frente al auditorio. Eso es tu lugar en la boda del Cordero. Pásate y toma tu lugar, y toda la gente así. Momento, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, tienes que recibir a Jesucristo como quien es. Y no es simplemente que te están dando un pase a la boda del Cordero. Porque Jesús mismo advirtió, en esa boda, dice, el reino de Dios es semejante a esto, que un rey hizo banquete para su hijo, la boda de su hijo. Y entonces mandó las invitaciones, y cuando ya llegó el tiempo, ya está todo aparejado, vengan a la boda. Y uno por uno, es que compré unos bueyes y los quiero probar en mi campo. Es que compré un terreno y quiero ir a verlo. ¿Cómo lo compraste sin verlo? A ver, es que me casé. O sea, en cada uno adquirí algo, un compromiso, una actividad, algo así, entonces no puedo ir. Entonces enoja el rey, dice, no eran dignos los convidados. Entonces, y eso es lo que Romanos 9, 10 y 11 está presentando a nosotros. Los convidados se muestran, aunque fueron invitados, no querían. O sea, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dices, ¿por qué lo estás mencionando? Porque hay harta gente que tiene trasfondo evangélico y no has nacido de nuevo. Entonces tu futuro está muy oscuro. Pero tu presente está muy bien porque estás súper palanca, estás colocado, tienes textos memorizados, has tomado muchas cosas, pero no has nacido de nuevo. Y no es algo que tú puedas producir en ti. Pero entonces, tampoco te me enojes porque no se trata de eso, entonces, ¿por qué Dios exige eso? Dile, si no he nacido de nuevo, si todo este tema que siempre se está tocando no es algo mío, sí lo quiero, Señor. Y pídele hasta que tú veas. Como el viento viene de donde no sabemos y va a donde no sabemos, así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces es algo que Dios produce y no ves, pero ves el efecto. Ves lo que pasa cuando pasa el viento. Entonces, viendo todo eso, sí es importante. Ya podemos irnos, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos. O sea, es esto realmente, pero ver lo que presenta en esto. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y hay algo que esto presenta para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, una esperanza viva, pero eso está basado otra vez en lo que Dios ha hecho. Él te hace renacer para una esperanza viva, y eso es según o de acuerdo con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es el punto que más se está atacando. Y como he mencionado, y lo voy a seguir mencionando, y no te voy a cobrar más por decirlo más, pero es muy importante ver eso porque hay una tendencia que es esta evolución teísta, que es decir que todo esto de Génesis 1 al 12, por decir, la creación, el diluvio, el comienzo de las naciones, la torre de Babel, el llamado de Abraham, es alegórico, es símbolo nada más. Entonces, pero está bien, entonces siguen. El problema con eso es que llegamos al Nuevo Testamento, en Romanos 5 habla del primer Adán,
y el postrer Adán, que es Jesucristo. Entonces, el primer Adán, todos murieron porque todos pecaron, aunque no como él pecó, que de inocencia cayó en pecado y nosotros nacimos pecadores. Pero aún así, el pecado entró y la prueba es que todos mueren. Entonces, en el postrer Adán, pero si el primer Adán es una alegoría nada más, es un símbolo nada más, entonces ya tenemos un problema teológico hasta para salvación, que entonces mi salvación es alegórica también. La santificación es alegórica también. Paz con Dios es un símbolo nada más. Reconciliación es alegórica nada más. O sea, eso es vital, porque eso es ya donde tú vives tu vida día con día, es donde tú vas a vivir. Entonces, es muy bonito discutir y presentar desde un púlpito algo, pero es vital entender que si no está dejando vida, donde la llanta está sobre el pavimento, marchando y avanzando hacia adelante, si no está dejando vida, algo está mal, algo está fuera del lugar. Entonces sí es importante ver todo eso. Entonces dice, para una esperanza viva, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces, 3 atributos de esta herencia, y vamos a tener que cotejar con otras porciones bíblicas porque empieza a meter más contenido y más detalle y color a esto, pero para una herencia incorruptible. Entonces, mi porción, por ejemplo, Salmo 73, mi porción para siempre es Jehová. Esa es mi porción. Entonces, o sea, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Entonces mi corazón y mi carne fallan y flaquean, pero la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre es Jehová. Entonces, pero otra vez, metemos freno. ¿Es cierto? ¿Es actual? ¿Es real? Que Él es tu porción para siempre, que Él es lo que tú esperas, Él es tu futura satisfacción, completamiento, plenitud, descanso. Con mis ojos te veo. O sea, Él es eso, porque si no, algo está fuera del lugar y no estamos como caminando en este cuadro, y sí es vital. Entonces, para una herencia incorruptible, entonces, aunque tarde yo en echar mano a esto, no se va a echar a perder. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, no se marchita, no se desvanece. Entonces, en la casa tuya, tengo diferentes rosales, gardenias, orquídeas, es todo un vivero, un poco descuidado, pero ahí voy. Entonces, y puedes estar viendo en dado momento, llegas un día y ahora hay rosas amarillas, ahora hay rosas rojas, ahora hay unas gardenias, pero otras siempre las estoy teniendo que cortar porque ya se marchitaron. Entonces, tanta belleza, tanta fragancia, pero se marchita. Y entonces, o sea, no sé si vieron porque hicieron el evento de la entrega de los premios Grammys, que son de cantantes y discos y todo eso. Y Madonna, la famosísima cantante, que es de mi generación, es de mi camada. Y digo, o sea, con su cara así como globo, como balón, y o sea, reptiliana, o así, dices, ¿qué onda? Entonces, o sea, y eso causó una sensación en redes y comentarios y todo eso, pero y digo, no era fea, como yo tampoco no era feo. Entonces, o sea, no era fea, pero tú ves fotos de cuando ella tenía 20 y tantos años apenas iniciando y siempre le ha gustado como causar una impresión, aunque fuera negativa, es publicidad. Entonces, todo eso, pero nomás la ves y dices, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad? ¿A poco es feo? Pero es esto, o sea, yo tengo que ser
lo que mi mente cree. Y ahora tenemos ideología de género y ya están haciendo esto, que están bloqueando hormonas en adolescentes y niñas de 14 años haciéndose cirugía para ser niños. Es su identidad. ¿Y dónde puede parar eso? O sea, si alguien su identidad es ser un amputado, un cuadripléjico, ¿le van a hacer cirugía? Hay un término para eso en psicología, que alguien, o sea, no puede vivir bien y está propenso a suicidio. Checa eso, o sea, ves paralelos, suicidio mientras tenga sus 2 brazos y sus 2 piernas. Y si lo amputan, entonces ya según está bien. El problema es que ya quítale más, o sea, es una enfermedad. Entonces, cuando ves esto en adolescentes y ves cuánto cuesta el resto de su vida tomar hormonas porque su cuerpo no está produciendo eso, cuánto cuestan las cirugías, cuánto cuesta su nueva identidad insostenible. Qué difícil. Entonces, sí necesitamos ver cuál es mi esperanza, cómo me veo en el futuro. Tu esperanza de la gloria de Dios es simplemente ya en el cielo no me voy a engordar. Puedo comer todo lo que quiero. ¿Eso para ti es el cielo? Nada más. No, claro, o sea, ver al Señor y todo eso, pero ya no estar batallando con eso. Bueno, ¿no has visto así en todos los cuadros religiosos y la Capilla Sistina y todo? Todos están gorditos. A lo mejor vas bien. O sea, realmente tu futuro en el cielo es así. No puede ser. Pero ¿quién te dice que no? Unas que son modelos, que son actrices y son anoréxicas. ¿Eso es tu verdad? ¿Eso es tu identidad? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo sabemos realmente qué es concretamente real en mi esperanza? ¿Qué es lo que espero realmente? Poder tocar y ver y hasta conversar. Ok, entonces es importante ver eso, pero ahorita ya vamos a ser mucho más prácticos. Entonces, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No aquí. Aquí no es tu tierra prometida. No, pero el momento que viví más lindo, mi conversión, no, eso no es tu tierra prometida. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo a los filipenses, y entonces estirándome hacia adelante, prosigo a la meta del supremo llamado de Dios en Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí también, que es el supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Dices, pero es que no tengo contentamiento. ¿Cuál es tu reclamo? Perdón. O sea, ¿en qué te está fallando Dios? Es que veo a todo el mundo contento y yo no. ¿Tienes el mismo Dios, sí o no? ¿Tienes su misma palabra, sí o no? Entonces, ¿por qué tu queja es con el hombre si el que te está fallando es Dios? Y luego, ¿en verdad te está fallando? ¿O está haciendo algo, como Jesús le dijo a Pedro, lo que hago ahora no entiendes, lo entenderás después? Y puedes esperar porque es una esperanza viva. Entonces, versículo 5, ya empezamos a ver dónde la llanta realmente está sobre el asfalto y hay fricción y hay desgaste en el hule, pero sí hay avance, sí va para adelante esto. Entonces dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es interesante ver que para ellos el tiempo postrero era a partir de hoy, ¿no? O sea, realmente veían algo en el futuro, según el libro de Daniel, por ejemplo, y después cuando Juan escribe Apocalipsis, o sea, veían algo en el futuro, veían en los profetas del Antiguo Testamento la restauración del reino para Israel, pero algo mucho más, por eso hablaban del reino de los cielos, el reino de Dios, y Jesús tomó su terminología,
que era más que nada como nacionalista y un poco militar. Entonces tomó la terminología y dice, el reino de Dios por eso es semejante a, y empieza a dar por nuevo contenido y ligar todo a la palabra de Dios y no a una esperanza nacional. Entonces, porque igual, o sea, si tú no eres israelita, no te toca. Entonces, ¿para qué vamos? Entonces todos ahora se quieren hacer mesiánicos, y si te llamas Jaime, mejor voy a decir Jacob, entonces mi nombre en hebreo, y voy a aprender a rezar en hebreo, y yo nomás digo, ¿tú crees que ahorita es donde todo eso que Dios ha preparado, ahorita lo vas a tener nomás porque ya aprendes a danzar? ¿Ok? Entonces sí tenemos que tomar un paso atrás y ver la totalidad de lo que es el consejo de Dios. Y dice, ok, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es tremendo, porque eso va en contra de mucho de lo que hoy se está enseñando, pero aquí no. Aquí es que tengo una aflicción. Qué re bueno, Dios te bendiga. Dios está en control. Pero es que es mucha pesadumbre. A todo dar, es todavía mejor. O sea, porque y dices, no, pero dime que esto y proclama y decreta y todo. Digo, no, hazlo tú. Y yo nomás aquí con palomitas viendo cómo no funciona. Porque no es la promesa de Dios, no es su plan. Por eso vimos en Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y Dios te recibe tal como estás en cada día, en cada momento, y tiene algo que tú puedes recibir de Él, como Él te recibe y tú recibes, y sobre eso caminas. ¿Está alguno enfermo? Que hagan oración por Él. Entonces es importante para nosotros ver que la resolución, o sea, como cuando ya la ecuación ya se resuelve, ya está todo bien, ya estamos así y todo queda atrás y Dios ha enjugado toda lágrima y ya no hay llanto y ya no hay muerte y la memoria de todo eso va pasando también. Eso está en el futuro, aunque tenemos como primicias de eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos lo que dice aquí, gozo inefable, gozo que no hay palabras en lengua humana para describir el gozo que tenemos. Normalmente el gozo humano en esta vida sí tiene formas de decir y está ligado con alguna experiencia o circunstancia. Okay. Entonces tengo gozo por eso. Pero dice entonces, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y tenemos que decir, bueno, entonces en lo cual se refiere al tiempo postrero o el poder de Dios. Pero como somos guardados por el poder de Dios para el tiempo postrero, entonces, que yo creo que es nos alegramos en su poder, porque habla del tiempo postrero como algo que es mañana, pasado mañana. Entonces, ¿cómo me alegro en eso? Pero me alegraré, pero en tiempo presente me alegro hoy en el poder de Dios. Y otra vez me salgo tantito y digo, ¿tienes eso? ¿Tienes el poder de Dios para poder alegrarte? Es una cosa tener gozo, es otra cosa tener alegría en aflicción, en dificultad. ¿Tienes eso? Y no estoy diciendo, porque si no, ahorita van a venir los estacionamientos y te van a hacer pamba con picayelo. No, simplemente lo tienes porque ahí está. Y si no lo tienes, lo puedes tener. Puedes tener el poder de Dios para alegrarte en dificultad. Puedes tener eso. Y no necesitas andar en ayuno en cuestión de las virtudes de Dios. Entonces, nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mi pregunta es, ¿estimas
correctamente las pruebas, porque normalmente las sobreestimamos, que la prueba es demasiado, es mucho, es excesivo. Esto no, ¿cómo? O sea, bájale el fuego, Dios, bájale, corta el tiempo, reduce todo. O sea, es mucha la prueba, es demasiado difícil. Entonces necesitamos ver que yo tiendo y tú tiendes a sobreestimar la prueba. Entonces, en diversas pruebas, y dices, ¿hay otras? Porque con esta llevo 20 años, no 2 semanas. Llevo 20 años con esta prueba. ¿Y hay otras? O sea, sí, y a veces son múltiples, no es una tras otra, sino varias y luego varias más. Y vas así y dices, pero es la realidad y es más fácil y en cierta forma más productivo, mejores, más bonitos y más inmediatos resultados. Decir, tú nomás declara con tu boca victoria en Jesús. Y sales de aquí y no tienes victoria, entonces andas en condenación. Y andas pensando que Dios te ha abandonado o nunca te conoce o no escucha tu oración o algo así. Entonces andas todo así derritido, todo apagado, todo así con angustia. Porque declaraste algo que Dios no promete. Promete paz, promete gozo, promete victoria en el futuro. Y pide de nosotros perseverancia, paciencia, fe. ¿Ok? Mediante la fe aquí. Entonces dices, sí, pero nos está prometiendo algo. Es su promesa. Y alguna promesa que Dios ha hecho que debería de ser cumplida ya, ¿no está cumplida? Prometió un redentor. ¿Vino o no vino? Prometió reconciliación y paz con Dios. ¿Lo ha dado? Sí. Prometió su presencia con nosotros. ¿La ha dado? Sí. Entonces, prometió algo en el futuro que todavía no vemos ni tenemos, pero lo prometió. Entonces sí tenemos que decir, bueno, entonces, y ahorita vamos a captar algo que está pasando en nosotros, pero tarda décadas de tu vida quizás. Si Cristo viene mañana, pues no tardó casi nada, pero puede tardar décadas de tu vida, un movimiento que en tiempo real para nosotros, en lugar de ver esto, te volteas y ves esto. Pero si hoy podemos empezar a decir, ya estoy volteándome para allá, es gozo y es paz, y es una esperanza viva. Entonces ya tengo tu atención, ¿verdad? Vamos. Y es por un poco de tiempo y tú dices, 20 años, yo no lo escribí. Dios dice que es un poco de tiempo y Dios dice si es necesario. No es innecesario, no es demasiado, ni el tiempo, ni la intensidad, ni lo complicado de la prueba. Entonces, para algunos están aquí, tu prueba es que tu viejo es el más tonto, el más estúpido que jamás ha existido, es tu papá. Pero tú va bien darte su apellido, ¿verdad? Eso no fue tonto, o quizás él también, eso fue tonto. O sea, siempre hay dos puntos de vista en eso. Entonces, o sea, eso es tu prueba. Tener que soportar a mi viejo. Niñas, mi mamá es la cosa más lenta para entender. No entiende nada, le trato de explicar, no me apoya, no me entiende, no me escucha. Un día vas a ser mamá y aquí todos vamos a estar así y vas a pasar aquí, vamos a orar por tu bebé y todo eso y vamos a estar muy atentos mientras crezcan para el día que digan de ti eso. Entonces, porque todos piensan que el problema empezó conmigo y la iluminación de qué es el problema y qué sería la solución empezó conmigo. Eso es la vanidad que el pecado produce en nosotros. No es divino eso. Entonces, viendo esto, que tengo que ser afligido en diversas pruebas y puede ser de tu familia, puede ser de tus hijos. Como padre de familia, yo he pasado momentos que digo,
¿Qué futuro va a haber? O sea, no veo cómo conecto los puntos de donde estamos a donde esto tiene que llegar, y tengo 3 hijas, ni varones. Y a veces he dicho, no, pues qué bueno, Dios escogió para mí niñas y no niños, porque yo los mato, yo creo. O me matan a mí, o sea, nos consumimos el uno al otro, o sea, radioactivo totalmente. Entonces, o sea, viendo eso, pero aún así como que llegas y que no hay fe y no hay esperanza, no hay luz, no hay ni siquiera el deseo de un paso más. Sí sucede. Entonces ya sabes que es una prueba, que eso te está costando algo. Pero si alzas pesas, siempre te van a estar moviendo el fierrito. Están las placas así, está en tu máquina, llegas todo muy así al gimnasio y todo. Entonces el entrenador dice, pero eso no te está haciendo nada, no te obliga a pedir más de tus músculos. Entonces cambian el fierrito y ya estás así. Justo cuando alguien que quieres impresionar está pasando y te está viendo así. Prueba. Es por un poco de tiempo. Y piensa en eso, porque luego tú puedes pensar, no, pues es que Jaime no siente. Jaime tiene mucha fe. Jaime, él no sabe lo que estoy pasando. Pues tú no estabas conmigo a los 16 cuando recibí a Cristo. Tú no estabas a los 19. Tú no estabas a los 17. Ya cristiano que quería suicidarme. Tú no estabas ahí. Tú no estabas varias veces ya sirviendo a Dios aquí en México, y dije, hasta ahí llegué. Ya no quiero saber nada. Tú no estabas para darme tu consejo y apapacharme y orar por mí. Tú no estabas, pero Dios estaba. Y Él ponía gente alrededor de mí para decirme bien, o para decir, ¿a poco ya te agüitaste, pastor? O sea, de todo, ya estás así. Odio a todos. Que vayan todos al infierno y solo yo y 2 o 3 amiguitos vamos al cielo, porque ya no lo soporto. O sea, tú no estabas. Pero soporto lo que no soportaba, cargo lo que no cargaba. Entonces, si es necesario por un poco de tiempo tener que estar afligido y que sale al flote tu vanidad, tu egoísmo, tu impaciencia. Todos dicen, no pidas paciencia porque Dios te va a poner pruebas. Pero la impaciencia también ocupa espacio, ¿no? En nosotros, en nuestra personalidad, ocupa metros cuadrados. Entonces necesitamos desalojar eso. Tenemos que tratar con la impaciencia, que es soberbia, realmente a raíces, y todo eso. Entonces ya me ves súper lindo, ¿verdad? Santificado. Bueno, pues no tienes que aplaudir. Nomás mueve tu cabeza. Pero en todo eso yo he aprendido, y eso es lo que yo estoy impartiendo. Si es necesario por un poco de tiempo ser afligido, es lo que Dios está aplicando. Entonces tiene sentido, tiene límite, y no es excesivo, sino necesario. Justo eso. Y si puedes recibir eso hoy y voltearte y no decir, pero a mí no me funciona. No digas eso, siempre lo dices. ¿Sí o no? Siempre la queja está en tu boca. Y si eso es tu figura, entonces tienes que cambiar eso. Y vestirte con un manto de alabanza. Y porque Él está dando hermosura y belleza en lugar de cenizas, en lugar de espíritu de luto, alabanza. O sea, entonces eso Dios quiere hacer ese intercambio en nosotros y ya no tener pensamientos suicidas, ya no estar pensando que no vale la pena, ya no estar diciendo ya no creo en nada, ya no creo en nadie, ya no voy a tener amigos nunca, porque todo eso lo he dicho. Y ahora, ¿qué onda? Y dice, ay no, pero Jaime, a él la vida no le apura. Y digo, no, porque pues ya así me duelen los pies, así, o sea, nada me puede apurar, aunque me atropelle, no me puede apurar, pero ¿qué?
Es algo que se aprende, es algo que adquieres en el camino con Dios. Y si eso está delante de ti, hay cosas buenas para ti en el futuro. Virtudes de Dios, fortaleza de Dios, esperanza viva, gozo inefable, hasta alegría en aflicción. Entonces dice, y es para que, si es necesario, es para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, y decimos, pero el oro no es perecedero, o sea, le pones en ácido y no pasa nada. Pero es perecedero porque todos los elementos ardiendo pasarán, dice Pedro ya en segunda de Pedro. O sea, y cuando dice ardiendo, el verbo en griego es siendo desatados, vaporizados los elementos. Los átomos y protones y neutrones y electrones que componen, y si tú pusiste atención en química, todos los elementos, la tabla periódica, tienen su peso atómico. ¿Cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones? ¿Sí te acuerdas de eso o no? Bueno, es una verdad. Entonces, y me refiero a esa verdad. Entonces, pero todo así, o sea, lo que hace la diferencia entre el oro y el plomo es el peso atómico. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones? Eso es lo que hace la diferencia. Pero si te dan un anillo de plomo, tú dices, ¿qué me quieres decir con eso? O sea, ¿qué es eso? Pesa, pero no pesa como el oro. Y no brilla como el oro. Es maleable, lo puedes así, pero si le haces en una bala, un plomazo, de algo sirve. Entonces podemos decir, bueno, entonces, y es más preciosa que el oro. Y el oro se puede vaporizar cuando Dios deja de sostener el universo. Se evapora todo, se vuelve vapor y es energía y luz y un gran estruendo. Entonces, sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¿Tienes fe? Porque eso es lo que puedes traer a Dios. Tus diezmos, qué bueno, porque eso da como cuerpo y visibilidad a tu fe. Pues es algo así, palpable, medible, moneditas, un billete, una transferencia digital. O sea, ok, entonces eso es algo así, es algo palpable en tu vida. Eso da como visibilidad a tu fe. Cruzar la calle y hablar con un desconocido de Jesucristo porque Dios lo pone en tu corazón. Eso da visibilidad y peso a tu fe. Abstenerte de algo cuando la presión es real y abstenerte de eso está dando visibilidad a tu fe. Entonces te das cuenta que Dios pone delante de nosotros literalmente miles de oportunidades de ejercer la fe, comprobar la realidad invisible de Dios y su presencia, sus promesas. Dios, cuántas oportunidades nos da. Entonces, y muchos aquí sí estamos aprovechando esas oportunidades, hemos crecido en fe. Entonces, sometida a prueba nuestra fe, dice, para que también el oro se prueba con fuego, entonces que sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y no es para que todo el mundo se voltee y deje de mirar a Dios y se voltee y diga, wow, esta hermanita del templo, yo no pensé que ella tuviera tanta fe, y que todos se admiren de tu fe, sino es en alabanza delante de Dios, que Él diga, esta es la fe que quise para ti, Jaime, esta es la fe que estuve elaborando en ti, Jaime. Entonces, que Él te alabe, que Él dice alabanza, gloria y honra, que Él diga, esta fe es ya palpable y concreta delante de mí. Es lo invisible en esta vida, pero delante de Dios es visible esa fe. Entonces tienes que vestir tu fe ahora. Y sometida a prueba la vas vistiendo con tu acción y con tu reacción en las pruebas. Ok, entonces seguimos. Que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Alguien aquí ha visto a Jesucristo?
No, sí, yo vi la serie El Chosen. Es un actor. ¿Quién ha visto a Jesucristo? Y sin haberle visto, le amamos. ¿Te das cuenta? Dices, pues yo no, ok, pero ya te dije lo que hace falta. Entonces, ¿te das cuenta el milagro que esto representa? Que Dios haya producido en ti el deseo de ver al Santo, el que habita en la santidad y en las alturas, al que mora en luz inaccesible, que tus ojos no podrían verlo, que te mueres, te consume esa santidad como pecador. O sea, y aún así quieres verlo y confías que en el camino, en el último momento quizás, ya podrás verlo y no morir, hasta tener alegría y satisfacción. Decir, esto es lo que esperé. Y ahora entiendo lo que tuve que soportar, lo que tuve que vivir sin explicación, sin satisfacción, lo que tuve que pasar y vivir, ya lo entiendo. Y no significa nada porque ya veo con mis ojos. Entonces, a quien amáis sin haberle visto, y si no, pídele. Lo cantamos hace rato. Espíritu Santo, o sea, toma tu lugar en mi interior y haz que Jesucristo sea mi pasión. O es mero hablar o es una petición real, sincera, para nosotros hacer así. Haz esto, que sea mi pasión, que sea realmente eso lo que quiero. Y que no sea como una lucha para mí o un dilema para mí decidir entre algo bueno y lo mejor. Y siempre estar como postergando a Jesucristo en mis compromisos o algo así, sino, no, la neta sí, eso es todo, Él es todo para mí. Y lo has escuchado y otros hablan, si Él es todo para mí, tú dices, pues no pides gran cosa, si lo has dicho, no pides gran cosa. Ya de viejitos ya no pides nada, ya de viejito ya no esperas nada de la vida, o sea, ya de viejita entonces estás esperando ser abuelo o ser abuela para amar a Jesucristo, aún sin haberle visto. Entonces, ¿qué te hace pensar que ya más adelante lo vas a tener ese amor? Entonces sí tienes que empezar a decir hoy, quiero amarte así, Dios. Y no lo hago, o sea, no te quiero así, no te amo así, no es sacrificial, ni siquiera es preferencial mi amor por ti. Admítelo, confiésalo ante Dios y di, si tú quieres que yo te ame así, vas a tener que obrar en mí, porque ya ves cómo soy, pedazo de barro, pedazo de leño. Para combustible sí sirvo, pero para poder amarte soy muy tronco. Y puedes decirlo a Dios, así soy una piedra, pero tú puedes hacerme vivir. Y entonces si eso es lo que tú quieres, Dios, porque yo veo tanta distancia, ¿y cómo puedo atravesar esa distancia, Dios? Y lo puedes decir. Y es más chido para algunos poder decir entonces desde así, Señor Jesús, y todos, Señor Jesús, confieso que soy pecador. Pero eso es un protocolo, es un rezo ahora para los cristianos. Y quizás sirva, quizás no. Pero ya te di muchas frases que tú puedes decir que no has sabido decir, que has dicho como el rezo evangélico para nacer de nuevo, pero no has podido expresarte a Dios sinceramente. Así, encuerado ante Él, así como eres y así como Él es, y decir, tú eres santo, yo soy pecador. ¿Cómo nos vamos a llevar, Dios? ¿Cómo te voy a poder conocer, Dios? ¿Cómo te voy a poder adorar si ni te quiero? Y tienes que decirlo. Y ahora, Señor, aquí estoy. Y sientes que estás en un precipicio, sientes que puede doler llegar hasta el fondo, pero tocar ese fondo
y comprobar que he aquí, mi nombre es santo, el alto y sublime, y yo habito en las alturas y en la santidad, y con el que por fin dijo la verdad, con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, también habito ahí. Entonces ya ahí encuentras a Dios y Él te encuentra. Y ya no tienes que salir del fondo donde caíste, porque está Dios. ¿Sabes eso? ¿Lo has podido comprobar? Que Él así es fiel, que Él así es misericordioso y es el Dios viviente que nos da una esperanza viva y nos da alas. Y queríamos nomás salir, aunque sea gateando y arrastrando un pie, ahí descaderados, descalabrados, salir de ahí y decir, ok, tengo esperanza de un día estar bien y empezar a ya enderezarte y caminar bien y hasta otra vez reír. Si sabes de lo que estoy hablando o no. Entonces, te lo tengo que decir. Y es real. Y dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces está el himno tan clásico, grande gozo. Ay, en mi alma hoy. Entonces así, esa es muy gozosa la canción. Ese es un himno de gozo realmente. Pero mucho así, Jesucristo. Ya sí sabes, ¿no? Ya lo vas a cantar el resto del día, si lo sabes. Sí. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz. ¿Por qué? Porque veo en Cristo la sonriente faz. ¿Y tienes eso? ¿Tienes eso? No quisiera que te fueras en tu rumbo hoy sin eso. Y hay formas de decir, ay no, pero así cantaban en tal templo, en tal generación, en tal año del caldo. Sí, hasta Porfirio Díaz a lo mejor lo escuchó por ahí. Sí. Tenemos canciones más recientes, pero describe eso aún no. Sí es importante, porque si no, entonces todo eso de aflicción, de pruebas, o sea, es ácido sobre tu piel, es ácido en tus ojos, es así, desgarrar tu corazón, y eso no es lo que Dios quiere, pero Él no va a retirar las realidades tan duras, tan ásperas de la vida en este mundo, porque si no, nos olvidamos de Él. Entonces, porque nos ama, nos da paz en la aflicción, nos da gozo en las pruebas. Y ángeles, dice al final de esta parte, están tratando de entenderlo. Y si para un ángel es difícil entenderlo, claro que para nosotros va a ser difícil entenderlo, entonces tampoco te agüites. Seguimos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, que no hay palabras para decirlo, pero no porque no tenga forma de describirse en lengua humana, no hay vocabulario, el léxico humano en muchos idiomas simplemente no cubre lo que es esto. Y qué bueno, porque entonces sí, por fin ya estamos palpando a Dios. Ya estamos como poniendo mano a algo invisible, indecible, indescriptible, pero real. ¿Sabes lo que estoy diciendo? O dices, híjole, qué bonito sería. Tenlo, llévatelo. Es gratis. Jesús ya lo pagó. Pero tienes que pedir. Y para eso vas a tener que decir, soy bien chafa. No sé ni pedir y hasta soy muy así que no me gusta pedir. Y por eso para los hombres nos es más difícil. Porque no nos gusta pedir ayuda, no nos gusta decir por favor, no nos gusta esperar nuestro turno, no nos gusta.
Y Dios nos hizo así, un poco recios, un poco complicados en ese sentido, para poder soportar guerra, para poder cargar peso y todo. Pero tienes que ver, ahí sí te ayuda, pero esto delante de Dios ya te está estorbando. Tómalo con tus dos manos, el orgullo masculino, la soberbia, la autonomía masculina. Tómalo en tus dos manos y somételo a Dios, como hombre que eres. Agárralo así del chongo, sométete voluntad y dilo a tu voluntad. Sométete porque yo entiendo, pero mi voluntad no quiere acompañarme. Y es voluntario esto. Entonces hazlo así. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora hay mucho más que ver aquí y cotejar, y lo vamos a dejar ahí nomás, para que veas que sí, termino en menos de una hora. Pero merece que le demos más tiempo, ¿verdad? Merece que podamos decir, y hay algunos que dicen, no, pero yo desde muy chiquito he caminado con Cristo. Ajá, gozo inefable y glorioso. Plena gloria tienes, poder en las pruebas. Ves que tu fe siendo refinada, y si era de 10 quilates, ahora ya es de 14 quilates. Vas bien, mijo, vas bien. Vamos a llevarlo a 24 quilates. Vamos a llevarlo así, a lo máximo de pureza que el humano puede producir, y luego Dios nos va a llevar más allá de eso. Y por fin ese oro se vaporiza y queda tu fe. No es un proyecto digno y hermoso poder entonces vivir para Dios en esos términos. Yo no lo hago porque es mi trabajo y Semilla me paga quincena por quincena para venir a decir. Esto para mí es mi descanso, es mi reposo, predicar a Cristo Jesús. Y decirte que hay vida en Él, y hay paz en Él, y hay reconciliación, y hay perdón, y hay descanso en Él, y puede saciar tu sed, y puede envolverte en un manto de consolación. Es real. Y vengo así, y detrás de mí hay una fila de hombres y mujeres en todos los siglos que han dicho lo mismo y lo han demostrado. Pero entonces, ¿por qué irte con las manos vacías? ¿Por qué no nos ponemos en pie? Porque todo lo demás que dice en 1 de Pedro es como ya encima y va como sepultando lo que es tu claridad y tu convicción de este momento. Y decir, entonces ya voy a vivir así, ahora sí voy a echar las ganas, ¿no? O sea, y se te olvida lo que es tan primordial y esencial en esto. Que Jesús en el último y gran día de la fiesta dijo, alzó su voz y se puso donde todos lo pudieran escuchar, y eran probablemente 2,000 o 3,000 personas en la plaza alrededor del templo, y están danzando, están cantando salmos, están orando, están en eso, están reconectando con parientes y amigos que solo se ven aquí 3 veces al año, y Jesús alza su voz, interrumpe todo eso y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos. Cantaban al agua, recordando agua en el desierto, Mayim, Mayim, aguas, aguas, plural. Entonces saldrán ríos, es un hebraísmo, sobreabundante agua, saldrá de tu interior. Pero para eso tienes que venir con tu sed y reconocer por qué tengo sed y quién me está hablando. Y decir, ¿me puedes ayudar con esto? Y otros dicen, no, pues yo he creído desde que yo me acuerdo, muy pequeño y así, hasta sé quién te enseñó los textos bíblicos, pero no tienes esto hoy. ¿Quién sabe en qué mudanza,
¿En qué fin de semana, en qué situación de tu vida como que, ups, ahí se quedó en el camino? Y si regresas, ahí se ve la mochila o la caja en donde venía tu plena certidumbre de fe, donde venía también el poder de Dios y era un recurso para ti. Y ya no, entonces nomás vas así como haciendo los protocolos, saludando a todos muy lindo, cantando, diciendo sí es cierto y todo, pero vacío. No te vayas vacío, no te vayas desconsolado, no te vayas roto, quebrantado, no te vayas así. Y vamos a presentarnos ante Dios. Señor, venimos a ti de toda nación y lengua, tribu, linaje, tan diversos trasfondos, cada historia semejante y a la vez tan diferente. Y venimos, Señor, pero todos con una misma sed. Y una es la sed del anciano y otra es la sed del bebé, pero tenemos sed. Sed de ti. Y como dijo en el Salmo 42, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y me acuerdo cómo iba en la multitud con voces de júbilo y alabanza. Y tus cascadas y tus torrentes han pasado sobre mí. Y entonces, ¿por qué estás abatida, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es mi fortaleza, es mi porción. Es mi escudo. Entonces venimos, Señor, así como estamos, con todas las excusas y pretextos que siempre hemos traído y ni tiempo nos da para tirarlo a la basura. Pero venimos a decir, si puedes ayudarme, aviva mi corazón, sana mi corazón quebrantado, Señor. Aviva mi espíritu humillado. Asómate aquí, Señor, en el fondo, donde ya me hice creer que así es para siempre. Amén. Asómate, Señor. Tú que habitas en las alturas sin santidad y conmigo, acércate a mí, por favor. Y Señor, yo te pido por cada uno aquí que pueda extender su mano, que pueda doblegar su voluntad, que pueda callar su boca y recibir de ti toda esa plenitud, toda la consolación, paz, perdón, esperanza viva, Señor. Y que podamos salir de aquí con la letra de ese himno en nuestra boca, porque veo de Jesucristo la sonriente faz. Porque me perdonó, porque me buscó, porque me llama por mi nombre y sabe toda mi historia y me sonríe cuando me debe dar la espalda. Entonces delante de ese Dios nuestro estamos y te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, que beses la frente de cada uno, Señor, antes de salir, y que pongas tu mano en la cabeza de cada uno antes de salir, que unjas nuestra cabeza con aceite fresco, Señor, que como nuestro buen pastor, que nos acompañes aun cuando fuere en el valle de la sombra de la muerte, que nos acompañes así, y que esto sea tan hoy y tan nuestro, todo lo que dice tu palabra, Señor, con las pruebas, todo lo que dice tu palabra, Señor. Y te amamos por eso, sin haberte visto, porque habiéndonos visto, tú nos has amado y no hemos podido llegar al fin de entender eso. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.